relacionadas con la temática. De esa manera, pues vimos, por un lado, que aparece, pues básicamente, lo siguiente. Bueno, vamos a ver si bueno, todavía tenemos más de 100 personas que están pendientes de ingreso y a veces no me permite poder iniciar, pero veamos qué tenemos acá. Tendríamos, en el caso de los denominados cuasidelitos, esta es la presentación que estuvimos viendo en la sesión anterior. Y si ustedes se dan cuenta, pues hemos desarrollado pues, los primeros dos. Por un lado, pues tenemos cuasicontrato, luego tenemos el delito y ahora pues vamos a platicar del cuasidelito. ¿Por qué se le denomina cuasidelito? Bueno, en primer lugar, vamos a establecer que lo más simple que nos puede ayudar a entender es que casi es un delito, casi, pero no lo es, puesto que estamos hablando de ilícitos en el campo del derecho civil. Ustedes recordarán que existe el principio de legalidad que rige en materia penal, el primer artículo de nuestro Código Penal, que establece el famoso principio de legalidad que se expresa bajo el aforismo latino, nullum crimen, nulla poena sine lege, no hay crimen, no hay pena sin ley. Eso ya lo habíamos mencionado. Esto implica entonces que en el caso de nuestra ley penal, para que sea un hecho calificado como delito o falta, debe haber una norma que la contemple. Una norma que específicamente la admita, la califique como tal. Bueno, si esto es así, lo que vamos a encontrar, pues básicamente es esto. Esto está en el ámbito penal. Vamos a dejar muy en clara esta situación. ¿Es delito o falta? Porque hay una ley penal que así lo contempla, hay un supuesto jurídico y al mismo se le atribuyen consecuencias de derecho. Por eso es delito. Pero en el cuasidelito, este es un ilícito en el ámbito del derecho civil. Es más, es una infracción contenida y está regulada no en el Código Penal o en alguna ley penal en especial, sino que está básicamente en nuestro Código Civil. En cuanto al cuasidelito se refiere, podría decirles que hay autores que lo denominan delito culposo, pero para no entrar en contradicción o en conflicto con los delitos culposos que sí están tipificados en el Código Penal, no vamos a entrar a esa denominación porque puede inducir a error. Nosotros vamos a hablar del cuasidelito para referirnos a un ilícito en el ámbito civil en donde hay hechos que van a generar obligaciones, pero estos son hechos ilícitos y la ilicitud es civil, no es penal. Riñen con la ley civil, en el caso del Código Civil, no con el Código Penal, puesto que si fuesen establecidos en una ley penal sería delito, pero está en la ley civil. En este caso estamos viendo que esos hechos de carácter ilícito van a generar obligaciones, pero son infracciones a las leyes civiles, en este caso en nuestro Código Civil. Entonces aquí vemos que hay hechos por los cuales la persona, sin la intención, en este caso, causa un daño o perjuicio a otra, por descuido, impericia, imprudencia, negligencia, pero sin intención. Existe, por supuesto, en nuestro Código Civil en este caso, podemos decir así, normativo específico. En este momento voy a dejar de presentar este tema. Voy a pasar entonces con ustedes, voy a presentarles el Código Civil. Quiero que ustedes se fijen expresamente en qué contexto nos encontramos. Básicamente estamos acá. Existe un principio general del derecho que nos dice que todo daño debe ser indemnizado. Claro, he de establecer que en este título, ustedes se dan cuenta, se habla de obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. Entonces hay obligaciones generadas por estas acciones que son ilícitas. Entonces, el daño para el
nuestro Código Civil establece que daño es definido como pérdida al patrimonio. Y también se habla de los perjuicios, que son ganancias lícitas dejadas de percibir. Ciertas acciones que pueden provocar daños o perjuicios a otro sujeto o persona ameritan una adecuada reparación, en este caso una indemnización, hay un resarcimiento por daños o perjuicios si estos se llegasen a producir derivados del actuar ilícito de ciertas personas. Entonces, obviamente estamos estableciendo de que bajo ese contexto la ilicitud es en el ámbito del derecho civil, y aquí pues podríamos ver algunos artículos y quiero que ustedes los analicen. Voy a buscar algunos en específico. El 1649, ustedes pueden darse cuenta que este artículo 1649 habla de los accidentes de trabajo. Quiero que pongan atención en esto. En los accidentes de trabajo son responsables los patronos, así como lo escuchan. Son responsables en los accidentes de trabajo los patronos. Aunque mediare culpa del trabajador, va a ser responsable el patrono, aunque mediare culpa del trabajador. ¿Qué significa esto? Que el trabajador fue imprudente, por descuido, por negligencia, por impericia, pero sin intención, ocasionó el accidente. El responsable es el patrón. Bueno, ya sé que alguno podrá estar en desacuerdo, pero estamos en el caso de nuestro Código Civil. Y pueden darse cuenta que el patrono no va a responder de ese accidente cuando el trabajador lo haya voluntariamente producido. Ahí sí la situación exime, planteada en la ley, exime de responsabilidad al patrono. Pero si es por culpa del trabajador, el responsable es el patrono. Y este es un ejemplo de un cuasi delito. Claro, nuestro Código Civil no lo define o no lo denomina de esa manera, pero es lo que en la doctrina tradicionalmente hace referencia a un hecho que es ilícito, que va a generar daños o perjuicios y que se deducen responsabilidades. Luego podemos ver otro artículo. Vamos a ubicar este artículo. Me interesa, vamos a ver por acá. Podemos ver el 1651. Bueno, pues está un tanto entrecortado, pues vamos a reducir un poco para... Creo que ahí estamos. El 1651 se refiere a los medios de transporte. Quiero que noten algo en este artículo. Las empresas o el dueño de cualquier medio de transporte serán solidariamente responsables, entonces quedan unidos en una deuda en mano común, con los autores y cómplices de los daños o perjuicios que causen las personas encargadas de los vehículos, aun cuando la persona que los cause no sea empleada de dichas empresas o del dueño del medio de transporte, siempre que el encargado de los vehículos se los haya encomendado, aunque fuere de manera transitoria. Es una situación técnica de redacción legislativa que amerita cierta reflexión. Podría dejar pasar por alto, pero creo que ustedes ya van teniendo una idea de mis clases y en un momento dado la intención. Estoy en desacuerdo con la manera en la que está redactado ese artículo. Dice empresas, las empresas o el dueño de cualquier medio de transporte. Si la intención es, yo preguntaría, y claro, no van a responder con micrófono abierto, pero ¿qué clases de sujetos de derecho o personas existen? Las personas jurídicas individuales y las personas jurídicas colectivas, para referirse a los sujetos de derecho. Pero aquí el código utiliza la denominación las empresas. ¿Y qué es una empresa? ¿Será que una empresa mercantil es una persona jurídica colectiva? Basta que nosotros veamos en nuestro Código de Comercio, la empresa mercantil es un bien mueble y lo podemos equiparar a un vehículo o a mobiliario o equipo. Entonces, hemos de establecer que si lo que el legislador quería referir era al sujeto de derecho a persona, pues hubiese establecido, imagínense ustedes, Transportes Amanecer, sociedad anónima,
es la persona jurídica colectiva de 100 unidades de transporte extraurbano. ¿Quién es la propietaria de esos medios de transporte? Transportes Amanecer Sociedad Anónima. Es una persona jurídica colectiva. Y los pilotos contratados por esta persona colectiva tienen un patrono, que es Transportes Amanecer Sociedad Anónima. Es una persona jurídica colectiva. ¿Quién es la propietaria de los buses? Transportes Amanecer Sociedad Anónima. La empresa, y basta que ustedes vean, pues otorgan el registro mercantil hasta la patente de empresa y la colocan, pues la empresa mercantil es un bien mueble. Sería como querer pretender establecer que el responsable del accidente fuera un bien mueble. ¿Qué es un bien mueble? Un vehículo, una empresa mercantil. ¿Será responsable el bien mueble? ¿Entienden el punto? Bueno, yo sé que esta disertación rebasa los límites de una licenciatura, pero es necesario que ustedes vean que ya cuando uno analiza y estudia a la profundidad del derecho, pues va a encontrar algunos aspectos, que es mi criterio personal, pero que adolecen de una falta de técnica en el empleo de los términos utilizados en la ley. Bueno, entonces aquí si lo que se quiere decir es que las personas colectivas y las personas individuales que son propietarios de los medios de transporte, ellos van a ser solidariamente responsables con los autores y cómplices de los daños o perjuicios que ocasionen las personas encargadas de los vehículos. Estamos hablando de los choferes, que a través de un contrato de trabajo, un contrato individual de trabajo, ellos tienen relación jurídica laboral, contractual con la persona colectiva o la persona individual que es propietaria del medio de transporte. Entonces son solidariamente responsables. Pero luego dicen, aun cuando la persona que los cause no sea empleada de dichas empresas. Ustedes se han dado cuenta que en muchos medios de transporte colectivo, servicio público, pues los pilotos tienen ayudantes, copilotos, en el caso, algunos le denominan con otros términos, en otros países hablan de gritones, brochas, etc. Y son personas que de alguna manera no están contratadas por el propietario, que puede ser una persona individual o una persona colectiva del medio de transporte, pero que están laborando. Imagínense ustedes que el piloto que sí está contratado, luego de dar unas cuantas rondas, le dice al ayudante, haceme el favor de tomar la unidad, le da las llaves, esta vuelta dala en la que yo pues me recupero de esta molestia que tengo en la espalda, y viene el ayudante que no está contratado por la persona colectiva, individual, propietario del medio de transporte, toma la unidad, produce un accidente, el responsable va a ser el propietario, la persona individual, la persona colectiva, propietaria de ese medio de transporte. Y así podríamos seguir platicando. Ustedes van a encontrar que estos son los que pues, típicamente son conocidos o denominados como cuasi delitos. Son infracciones en el ámbito de lo civil y por lo tanto ya no tienen, en este caso, la calidad de delitos o faltas, porque no es la ley penal, es el Código Civil. Bueno, entonces, ¿qué tengo acá con ustedes? Pues vuelvo entonces a nuestra presentación. Estábamos viendo bajo este contexto estos denominados medios de realización de los supuestos. Hechos jurídicos en sentido estricto. Luego tenemos, pues básicamente, lo siguiente, pues tendríamos que al final la doctrina del derecho civil francés pues nos está indicando una regla de oro para poder distinguir cuando estamos en presencia de un acto o de un hecho jurídico. Tenemos que establecer la participación de la voluntad, así como el deseo de la producción de consecuencias. En el acto jurídico hay una voluntad plena, encaminada con un propósito muy definido, y es que esas consecuencias jurídicas que se produzcan son queridas o deseadas. En el hecho jurídico, pues vamos a ver hechos o estados de hecho independientes de la voluntad humana que producen consecuencias jurídicas, o podemos encontrar acciones humanas voluntarias o involuntarias. Vean ustedes los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos, que van a producir consecuencias jurídicas, sí, pero estas no son queridas o deseadas.
Entonces, este sería un criterio para poder distinguir cuándo estamos en presencia de un acto y cuándo estamos en presencia de un hecho jurídico según la doctrina del derecho civil francés. ¿Estamos claros en esto entonces? Hay más criterios, pero nos vamos a quedar con el que les acabo de plantear. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues básicamente en nuestro programa pues se habla una breve referencia al negocio jurídico y de comentarles algo interesante. El negocio jurídico, si se dieron cuenta, no lo explican y no lo mencionan los franceses en su clasificación. Y les voy a explicar por qué. Es el aporte de los juristas alemanes quienes establecen el negocio jurídico, pero hay otros criterios de clasificación en donde utilizan un género para referirse a los medios de realización de los supuestos, pero a diferencia de los franceses, que dicen que el género es hechos jurídicos en sentido amplio, lato sensu, y los juristas, en este caso, germanos, nos dicen que el término genérico es acto jurídico, y dentro de las especies de actos jurídicos, pues tienen uno que se denomina el negocio jurídico. Por supuesto que acá tendríamos que establecer que el negocio jurídico es, según este criterio, una especie de los actos jurídicos en sentido amplio y es un medio de realización de supuestos. Por eso en nuestro programa vamos a hacer una breve referencia al denominado negocio jurídico, porque el negocio jurídico, si nosotros queremos definirlo, pues vamos a hablar de la declaración de voluntad. Esa declaración de voluntad tiene, por supuesto, un propósito: crear, modificar, transmitir o extinguir una relación jurídica. El negocio jurídico se refiere a esa declaración de voluntad que puede ser unilateral o puede ser bilateral. El exteriorizar, el expresar, el manifestar la voluntad implica el negocio jurídico y que tiene ese propósito final: crear consecuencias jurídicas. Es la finalidad específica de esa declaración que implica la exteriorización o manifestación de voluntad del sujeto que participa en el negocio jurídico o de los sujetos que participan en el negocio jurídico. Declaración de voluntad. Ahora, lo que vamos a encontrar, pues básicamente es lo siguiente. Del negocio jurídico, pues vamos a establecer rasgos que se constituyen en notas esenciales del mismo. Por un lado, hablamos de la declaración de voluntad, de exteriorización o manifestación de voluntad. Luego, establecemos una interesante relación. Esa declaración tiene por objeto la producción de consecuencias jurídicas determinadas. Hay una intención dirigida a provocar básicamente el surgimiento de esas consecuencias. Las consecuencias jurídicas que se producen son vinculadas a esa declaración de voluntad, porque el ordenamiento jurídico, a través de la ley, establece el poder atribuir la producción de esas consecuencias a esa declaración de voluntad que se ha manifestado, exteriorizado o expresado. Pero hay algo interesante. Esa declaración de voluntad debe reunir requisitos establecidos en la ley, porque hay un propósito que se persigue, hay una finalidad, y por lo tanto, él o los sujetos que están declarando su voluntad dentro del negocio jurídico deben haber requisitos en cuanto a la voluntad que se ha declarado. Por lo tanto, aquí podríamos establecer, por ejemplo, en nuestro Código Civil, básicamente se mencionan estos requisitos y nos iríamos al artículo 1251 de nuestro Código Civil, que establece los requisitos de validez del negocio jurídico y que básicamente son esenciales para la validez del mismo. El negocio jurídico requiere, para su validez, capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de la capacidad de ejercicio. El sujeto o los sujetos que declaran su voluntad lo deben hacer bajo esa capacidad que ustedes saben es un atributo derivado de la personalidad, la capacidad jurídica.
Claro, y puede comparecer un menor de edad o un incapacitado en un negocio jurídico, sí, siempre y cuando lo haga a través de su representante legal, que será su personero. En este caso, padres en ejercicio de patria potestad, en defecto o a falta de padres será un tutor. Entonces el negocio requiere capacidad legal del sujeto. Consentimiento, que no adolezca de vicio. Claro, aquí nosotros podríamos establecer de que el consentimiento es la aceptación. Cuando ustedes manifiestan que están de acuerdo en las consecuencias que se van a producir derivadas del negocio jurídico que pretenden realizar, es un consentimiento libre. Esa aceptación significa que ustedes dijeron, sí acepto, sí estoy de acuerdo, pero es libre. Lo que significa que pueden haber vicios de consentimiento. Sí, el consentimiento puede ser viciado. La persona pudo haber aceptado, pero ese consentimiento tiene un vicio. En nuestro Código Civil, y pueden ver del 1251 en adelante, nuestra ley civil contempla 4 vicios de consentimiento. Puede ser, en este caso, el dolo, la violencia, el error y la simulación. Error, dolo, violencia y simulación, vicios de consentimiento. Una persona pudo haber dicho sí acepto, pero hubo violencia que puede ser psicológica, puede ser física. O la persona pudo haber cometido un error, se equivocó, aceptó, pero estaba en error. Puede haber dolo cuando uno de los sujetos que comparecen en el negocio jurídico induce, utiliza ardid o engaño para inducir a error al otro y lograr que éste acepte, dé su consentimiento. Puede haber también simulación, disfrazar o aparentar la realización de un negocio jurídico cuando en realidad no se está haciendo nada. Algunos, por supuesto, para evadir responsabilidades legales frente a otras personas, simulan traspasos de bienes a favor de otras personas que se constituyen en testaferros o prestanombres para ocultar a los verdaderamente interesados. Y ese negocio jurídico en donde ha habido simulación está viciado. Entonces, el requisito esencial es un consentimiento libre de vicio. Y el objeto lícito, por supuesto, deben ser objetos, ya estamos hablando de bienes que se encuentren dentro del comercio de los hombres, es permitida su comercialización. Entonces, esos son los requisitos que establece nuestro Código Civil y que son esenciales para la validez del negocio jurídico. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues varios aspectos por platicar, pero este sería un punto necesario, pues es la breve referencia a la que nosotros hacemos alusión cuando hablamos del negocio jurídico. Y como ustedes se dan cuenta, pues podríamos seguir y seguir. Lo interesante del caso es que bajo esta denominación, pues encontramos otra especie de medio de realización de los supuestos y es el negocio jurídico. Claro, y ustedes van a encontrar discusión al respecto. En el caso, establecer la diferencia, y si quieren ustedes ubicarla o buscarla, pues lo pueden hacer. Acto jurídico, contrato y negocio jurídico. Y establecer diferencias. Algunos serán especie, otros será género. ¿Qué diferencia existe entre uno y otro? Y lo repito, acto jurídico, negocio jurídico y, por supuesto, estamos hablando del contrato. Bueno, entonces, aquí estaríamos terminando este punto de los medios de realización de los supuestos y, por lo tanto, pues vamos a continuar con el siguiente, que se refiere al denominado objeto del derecho. Y es el que a continuación les presento. ¿Es otro concepto jurídico fundamental? Sí. El objeto del derecho, en nuestro programa, pues vamos a tener 2 elementos que se nos piden. Yo le agregué un tercero, y es el primero, denominaciones, pero nuestro programa nos pide definición y nos pide clasificación. ¿Qué tenemos al respecto? Lo siguiente. Ustedes pueden darse cuenta que en algunos autores ni siquiera se aborda el tema del objeto del derecho. Esto es un elemento interesante previo a explicarlo.
Pueden consultar un clásico, un Eduardo García Maínez, pero nunca ubica al objeto del derecho u objetos del derecho como el concepto jurídico fundamental. Entonces, vamos a generar una explicación en torno a este concepto, que es interesante que sepan de antemano que hay autores, ustedes podrán buscar y determinar que no ubican al objeto u objetos del derecho como concepto jurídico fundamental. Pero les voy a dar los argumentos doctrinarios para que ustedes tomen en consideración si aceptan o no esa clasificación. Bueno, entonces, en primer lugar, pues vamos a ver que hasta en la denominación no hay un acuerdo uniforme de parte de los autores. Si pueden darse cuenta, hay quienes se refieren al objeto del derecho en términos, podemos decir así, singulares. Objeto de derecho o bien objeto del derecho. Esta denominación en singular hace énfasis a que el derecho tiene un objeto, pero ese objeto es considerado en una unidad de conjunto. Y cuando nosotros hablamos de un conjunto, pues vamos a entender que el conjunto pues, va a estar integrado por varios elementos, por eso es un conjunto. Entonces, podemos ubicar al objeto del derecho como unidad de conjunto, que obviamente va a tener varios elementos que lo integran. O bien, en la literal C y D, se habla de objetos del derecho. Lo que se hace acá es romper la unidad de conjunto y analizar los elementos individualmente considerados. Objetos del derecho o de derecho y objetos de derecho. Pero ya sea en uno o en otro, al final de cuentas, en la unidad de conjunto contempla varios elementos, o bien, sin unidad de conjunto y los analizamos separadamente, pues hay varios elementos. Lo que significa que es una denominación, por supuesto que los autores pues estarán discutiendo en este novedoso pues, concepto jurídico fundamental material. Hecha la aclaración, entonces pues voy a proceder y les sigo explicando en qué consiste básicamente este concepto jurídico fundamental. Vamos a presentar algunas definiciones que encontraremos a través de la doctrina jurídica en torno a qué debe entenderse por objeto u objetos de derecho. Aquí tenemos una que nos dice que los objetos de derecho son los bienes materiales o abstractos protegidos por la norma. Cuando nosotros hablamos de los bienes, ya se los había anticipado, un bien, para que tenga esa categoría jurídica, debe reunir los siguientes elementos. Vamos a hablar de que estamos rodeados de objetos o cosas, por supuesto, pero para que ese objeto o cosa se constituya jurídicamente en un bien se requieren dos requisitos. Primero, debe ser o entrar en el dominio en control del hombre, debe ser susceptible de apropiación, punto número uno, y dos, que ese objeto pues, produzca un beneficio o una utilidad económica al ser humano. Si se dan estas dos condiciones en ese objeto o cosa, entonces pasará de ser un simple objeto o cosa para constituirse jurídicamente en un bien, y que sería una denominación del bien dentro del contexto del derecho privado. Estamos hablando dentro del contexto del derecho civil. Noten que hay protección sobre estos objetos, en este caso son los bienes, una protección jurídica. Que no se les olvide ese manto de protección. Bueno, pueden ser materiales cuando estos tienen una masa física, un cuerpo, o pueden ser inmateriales cuando son abstractos. Bajo ese contexto se denominan objetos del derecho, y esta es una primera definición. Pero hay otra que es un tanto más amplia, y quiero que noten esta, que se reduce a los bienes, pero vean esta, que es mucho más amplia para referirse a los objetos del derecho. ¿Y qué vemos nosotros acá? Estamos viendo que comprende o abarca situaciones, circunstancias, hechos, actos, por supuesto son jurídicos, personas o sujetos de derecho, creaciones del espíritu humano, cosas susceptibles de tutela o protección jurídica, o bien constitutivas de potenciales materias de relación y por ende regulación jurídica.
que ven de diferente con respecto a la primera, que en la primera se circunscribían los bienes, pero esta es mucho más extensiva, porque hay ciertos campos o dimensiones sobre los cuales se proyecta la protección o la tutela jurídica. Y estamos hablando de lo que en la actualidad, hablamos del tiempo presente, está protegido, tutelado, pero si ustedes se dan cuenta, también hace referencia a otras dimensiones que son constitutivas de potenciales materias de relación jurídica y por ende regulación jurídica. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, en el tiempo presente no están protegidas o tuteladas, a futuro, que puede ser a corto, mediano o largo plazo, el derecho las va a tutelar, las va a proteger, las va a amparar. Y es así como hacemos mucho más extensivo el concepto del objeto del derecho. Si ustedes se dan cuenta, en la anterior definición pues se reducía a los bienes, pero acá estamos viendo que este concepto jurídico fundamental incluye, porque es un concepto que es totalizante o globalizador, en donde incluye a otros conceptos jurídicos fundamentales. Claro, hay de entender de que hay autores que no los reconocen, no lo aceptan y lo ven de manera individual, pero acá se está hablando, y esto es importante que no se les olvide, de que todo aquello que es protegido, tutelado por el ordenamiento jurídico y tiene esa dimensión jurídica porque hay una proyección del derecho para tutelar, proteger, amparar, va a constituir un objeto del derecho. Y no es uno solo, son varios. Y no solo lo que está presente, protegido, tutelado, sino que a futuro puede constituir porque hay materias potenciales que quizá en el momento actual no tienen protección jurídica, pero a futuro sí pueden ser objeto de protección y por ende regulación jurídica. Es bastante amplio. Bueno, entonces tendríamos esta disertación relacionada con este tema, pues claro, pues aún hay más, quieren más definiciones, pues aquí tenemos otra. Y entender por el objeto u objetos del derecho. Entonces acá estamos viendo que hablamos de cosas, bienes, nuevamente se limita a los bienes, corpóreos e incorpóreos, sobre los cuales versa o en los cuales incide una relación jurídica. Y así podría seguir explicando y mencionando otras definiciones, pero vamos a concretar en un denominador común. Hay incidencia de la relación jurídica, hay un campo de protección, hay tutela jurídica, está normado por el derecho. Entonces, si lo vemos de una manera mucho más sintetizada, pues esos campos sobre los cuales se proyecta la protección, la tutela de la normativa jurídica, va a constituir el objeto del derecho, que pueden ser personas, pueden ser hechos o actos jurídicos, pueden ser los bienes, etc. Y si lo hacemos más extensivo, lo que actual o en presente está protegido, tutelado, y también hay potenciales materias que a futuro o a posteriori pueden ser objeto de protección o tutela por parte del derecho. Bueno, entonces, ¿qué podríamos ver? Pues muchas cosas. Ustedes pueden imaginarse esta dimensión de un concepto que es totalizante. Entonces, es una propuesta de definición de lo que corresponde el denominado objeto del derecho, y creo que de alguna manera, por el aspecto pues, mucho más completo, pues podríamos proponer o sugerir básicamente esta definición, que es mucho más amplia que las dos anteriormente explicadas. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos después de la definición? Claro, pues entramos a explicar algunos elementos previos a la clasificación y serían estos. Si ustedes ponen atención, vamos a encontrar que el objeto u objetos del derecho pueden tener acepciones, sentidos o significados. Y acá hay autores que nos dicen que todo aquello que cae bajo la potestad del derecho se le llama objeto inmediato del derecho. Aquello que está protegido, donde el manto protector del ordenamiento jurídico tutela, protege, ampara. Y a eso se denomina objeto inmediato del derecho. Pero en otras oportunidades también puede referirse, y quiero que noten la diferencia con la primera acepción, aquello a que tiende el derecho, o sea, hay un destino, hay una finalidad, lo que se nos hace posible a causa del derecho, o podríamos decir el objetivo final del derecho.
Entonces, en la primera, objeto inmediato del derecho, lo que está protegido, tutelado, pero acá estamos hablando como de un destino, un objetivo, y a eso le denomina objeto inmediato del derecho. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Pues tendríamos otra propuesta de clasificación, objeto inmediato de derecho y objeto inmediato del derecho. Y podemos consultar los autores y cada uno va a proponer a su manera qué debe entenderse por el objeto u objeto del derecho. Ahora, se hace necesario, por supuesto, pues platicar o explicar las clasificaciones, pero nosotros vemos que lo que cae bajo el poder, lo que está tutelado, entra en el dominio del ser humano, el contenido de los mismos lo vamos a poder obtener a causa de lo que el ordenamiento jurídico establece, ha sido también dado en llamar objeto del derecho. Ahora bien, vamos a establecer que bajo otra perspectiva, podemos distinguir también otros sentidos. El objeto del derecho objetivo. Cuando hablamos del derecho objetivo, vamos a hablar básicamente de la materia sobre la cual versa ese dispositivo normativo. Ustedes se recordarán que las normas jurídicas tienen 4 ámbitos de validez. Un ámbito personal, un ámbito temporal, un ámbito espacial o territorial, pero tienen un ámbito material de validez, que se refiere a esa parte del derecho objetivo sobre el cual versa la norma, y es así como hablamos de derecho penal, de derecho civil, de derecho agrario, de derecho administrativo, de derecho mercantil, etc. Entonces, podríamos preguntar, ¿cuál es el objeto del derecho penal? ¿Cuál es el objeto del derecho civil? ¿Cuál es el objeto del derecho laboral? Y en ese contexto, pues podemos establecer o distinguir esos sentidos y puede asumir la palabra objeto de derecho no como un concepto jurídico fundamental. Pero también podemos hablar del objeto de la relación jurídica. Juan y Pedro, a través de un contrato de compraventa, se relacionaron jurídicamente, o puede ser un contrato de arrendamiento, o puede ser un contrato de mutuo préstamo. Y están vinculados jurídicamente, están relacionados jurídicamente, sí. Pero ¿cuál es el objeto de esa relación? ¿Cuál es el objeto de esa vinculación? El por qué ellos están relacionados jurídicamente puede constituir entonces una acepción del objeto del derecho refiriendo al objeto de la relación jurídica. El objeto de la prestación. Cuando nosotros hablamos de la prestación y nos vamos al ámbito del derecho privado, específicamente en el ámbito del derecho civil, la prestación se constituye técnicamente en el contenido, el objeto de las obligaciones, consistente en qué, en un hacer, dar u omitir. Entonces, cuando se habla del objeto del derecho, puede identificarse como el objeto de la prestación. Y así entonces podemos ver que hay diversas maneras de entender lo que constituye el objeto del derecho. Es más, hay una que no está y se quedó en el tintero, pero no por ello no se la voy a explicar. Cuando ustedes analicen y estudien el objeto del derecho, van a encontrar, y es muy frecuente, los advierto, que se contrapone al otro concepto, que es sujetos del derecho. Contraponer sujetos del derecho a objetos del derecho es muy clásico, es muy tradicional, para referirse a los sujetos de derecho, personas, y en el caso del objeto del derecho, y que generalmente, cuando se hace esa vinculación del sujeto de derecho y objeto de derecho, suele identificarse al objeto del derecho con los bienes. Ya ustedes vieron en las definiciones anteriores. Entonces, que no les extrañe el por qué algunos hablan del objeto del derecho para referirse a esos objetos o cosas que son susceptibles de apropiación y que procuran un beneficio o utilidad económica al hombre y que se constituyen jurídicamente en bienes. Continuamos entonces con esta explicación que tenemos. Pues claro,
Lo que vamos a encontrar básicamente es clasificarlos. Entonces aquí nosotros tenemos obligadamente que platicar de un criterio. Y como hay diversidad de criterios, pues vamos a fijar nuestra atención en la opinión autorizada de un jurista sudamericano, y es Máximo Pacheco, es profesor de Derecho chileno. Entonces, nos propone categorías que integran la clasificación objetos del derecho. ¿Cuáles tenemos? Las que ustedes ven en pantalla. Tenemos los bienes. Ya les expliqué, desde el punto de vista del derecho civil, que es un bien. Entonces los bienes, y que ustedes lo van a ver, en el caso que serían los cuartos semestres, los bienes y demás derechos reales, una gran clasificación de lo que son los bienes jurídicos. Entonces, esta acepción, pues por supuesto, hace referencia básicamente a estos objetos que son susceptibles de apropiación y que producen utilidad económica al ser humano. Que sería una acepción, y no es la única, de un bien jurídico. Los hechos jurídicos, pues creo que ya platicamos suficiente de los mismos y vamos a hacer referencia al criterio expuesto por los doctrinarios del derecho civil francés. Hablamos de los hechos jurídicos en sentido amplio, lato sensu. Ya explicamos en qué consisten los actos jurídicos, en qué consisten los hechos jurídicos según la doctrina del derecho civil francés. Pues estos se pueden ubicar, según nos expone el jurista Máximo Pacheco, en una categoría que clasifica como objeto del derecho. Valores adscritos a la personalidad humana. Estamos hablando de valores que son inherentes a la calidad del ser humano. Y básicamente se nos exponen tres: la libertad, la buena fama y el honor. Honor, buena fama y libertad. Por supuesto que ustedes sabrán, imagínense que una persona toma una piedra y la lanza al cristal de una ventana en una casa de habitación o rompe los vidrios de un vehículo automotor que se encuentra estacionado. Esto trae o acarrea consecuencias jurídicas, sí, y la persona que ha atentado y que ha generado estos daños en propiedad privada debe resarcirlos, debe reparar adecuadamente el daño ocasionado, y si hubiesen perjuicios, también los perjuicios. Y esto lo entendemos. Pero se considera que hay ciertos valores que son adscritos, estos que son inherentes al ser humano, y que los ataques en contra de los mismos también ameritan una adecuada reparación, y que si bien es cierto, es un daño no material, sino es un daño moral el que se está causando, debe haber un adecuado resarcimiento, y el derecho debe proteger y tutelar a quien se vea afectado porque se ha atentado contra un valor adscrito a su propia personalidad. Dentro de estos tenemos la libertad en todas sus formas de manifestación. Y es tan importante y tan esencial la libertad dentro de un contexto social del sujeto o sujetos que integran ese colectivo. La buena fama. Pues yo les diría que esta no se compra ni se vende. La buena fama, que requiere tiempo. La credibilidad que un sujeto o persona tiene dentro del colectivo social lleva años. Es más, podría imaginar la siguiente situación. Cuando ustedes informaron a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, que iban a estudiar derecho porque quieren ser abogados o abogadas,
y las respuestas o reacciones en torno a la decisión tan trascendental que ustedes tomaron, en donde personas pudieron haberle manifestado enhorabuena. Conocemos tu trayectoria, tu integridad, y sabemos que vas a ser un buen o buena abogado o abogada. Es más, no hay las horas que te gradúes para poderte confiar en mis asuntos legales, por tu integridad, porque te conocemos. Imagínense usted qué maravilloso y qué orgullo para sus padres, para ustedes mismos. Entonces yo preguntaría, claro, no me van a responder al micrófono abierto, no los estoy en este caso interrogando, pero ante el colectivo social, ¿cuál es la opinión que las personas, familiares, compañeros de trabajo, amigos o conocidos tienen sobre ustedes? ¿Se ha puesto a pensar esto? Es su carta de presentación ante la sociedad. No estoy hablando de la fama en sí misma, porque ¿cuántos famosos existen de cuestionable reputación? Pueden ser famosos por lo bueno o por lo malo. En el ámbito musical, pues podemos ver cuánto exponente del ruido existe y es famoso. Dije ruido. No hay dicción, no se entiende lo que dicen. Claro, no es con afán de ofender a nadie, cada quien con sus gustos musicales, pero ese ruido que se produce hace famoso a personas. Y es más, cuando uno analiza el contenido de la letra, mucho que desear. Respeto el gusto de cada quien, pero no puede ni siquiera hacerse un entrenador de voz o un experto, pues, en calidad vocal, pues, que puede analizar el ruido. Pues bien, y hay fama, sí, pero estoy hablando de buena fama. Cualquiera puede ser famoso, pero la buena fama, en el sentido exacto del término, es la credibilidad que la persona tiene, el prestigio que ha ganado, y es a pulso, y que lo ha forjado a través de toda su vida. Y cualquier ataque en contra de esta, pues amerita, por supuesto, una adecuada reparación de su buena fama. Y ustedes como abogados y como abogadas, su carta de presentación va a ser esa. Y vienen las preguntas: ¿cómo quieren ser conocidos o conocidas ante el colectivo social como profesionales del derecho? Por supuesto, tienen el libre albedrío. Simple y sencillamente yo les comento de que esto es algo que no se compra y no se vende, no es el prestigio o la fama de papá o mamá, es de ustedes y de nadie más de ustedes. Porque no se trata de ser sepulcros blanqueados. O cualquiera puede formar, hay formadores o creadores de imagen a través de redes sociales y que pueden disfrazar a alguien de lo que realmente no es. Entonces estoy hablando de la buena fama en el sentido ético del término. Esa confianza que inspira el solo hecho de tenerlos presentes a ustedes, y si no están presentes físicamente, aunque sea de manera virtual. El respeto, la admiración, el deseo de igualar sus acciones y equipararse con ustedes como modelos a seguir dentro de un colectivo social. El honor también califica como parte de un valor adscrito a la personalidad humana. Y viene la pregunta: para ustedes, ¿qué es el honor? ¿Qué representa el honor? Están estudiando en esta profesión. ¿Cuál es la opinión que pueden tener de los abogados? Sí, lo sé. Y que no les dé pena.
es triste y lamentable. Simple y sencillamente, claro, pues no todos somos como las personas creen, porque cada quien se conoce y cada quien tiene un código de ética, y en este caso, el honor, que no se compra ni se vende, hace entonces que el individuo, ante la sociedad, un ataque, una agresión en contra de su honor, amerita una adecuada reparación y responsabilidades para quien atente contra ese valor adscrito a la personalidad humana. Es más, imagínense ustedes en un sistema en donde se ha perdido la credibilidad en el sistema de administración de justicia. ¿Saben ustedes, para poder, imagínense, aspirar a ser magistrado de alguna de las altas cortes que integran los órganos jurisdiccionales en nuestro país, la honorabilidad, cómo la demuestran o cómo la comprueban dentro del expediente? ¿Saben cómo? Presentando la carencia de antecedentes penales y policíacos. Y se acabó. El tener 2 documentitos, 2 papeles impresos es más que suficiente. ¿Será que el honor se puede, y la honorabilidad del sujeto, se puede comprobar con eso? Si nosotros analizamos en otro contexto, en el derecho comparado, pues si no lo sabían, por ejemplo, en los Estados Unidos, los cargos que ocupan los magistrados, los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia son vitalicios. Sí, así como lo vieron, son vitalicios. Y por lo tanto, cuando hay una vacante, hay un proceso de investigación que se sigue para los aspirantes a ocupar la vacante como magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Y lo que hacen es un estudio y una investigación de la trayectoria de vida de la persona, desde que fue joven, desde los grados más mínimos de estudio hasta los grados universitarios y de posgrado que puedan tener, estableciendo y estudiando su trayectoria de vida para encontrar alguna tacha que pudiera cuestionar su honorabilidad como miembro de la Suprema Corte de Justicia. Claro que en Guatemala existen hombres y mujeres honorables. Claro que los hay. Pero, ¿cuál es el sistema que tenemos nosotros? La fragilidad del sistema. Y si nosotros conocemos la debilidad del sistema, ¿por qué no apuntar a mejorar el sistema o el proceso de selección? Pero tengo que continuar. En este caso, pues nosotros estamos viendo que en nuestro Código Penal existen delitos cuyo bien jurídico tutelado es el honor. Y estoy utilizando el término bien jurídico tutelado, que es una acepción totalmente distinta a lo que es un bien dentro del ámbito del derecho privado, del derecho civil. Hablamos de bienes jurídicos tutelados. Y dentro de estos tenemos el honor. El honor, entonces, como bien jurídico tutelado, puede ser afectado a través, y hay 3 tipos penales que se constituyen en delitos contra el honor. La calumnia, que implica la falsa imputación, es una acusación falsa de un delito. Pero no es cualquier delito, es un delito que por su gravedad basta con que tenga la autoridad competente noticia de que alguien cometió un delito para iniciar un procedimiento de oficio. Significa que no se necesita que alguien en lo particular tenga que denunciarlo, sino que basta que llegue al conocimiento de las autoridades para que ellos promuevan, sin que nadie se lo esté pidiendo, una investigación. Como venir a decir, a mí me consta que el tendero de la tienda, por ejemplo, a que le pueden tener envidia o qué sé yo,
él vende drogas a los jóvenes que salen del colegio. ¿Se imaginan ustedes semejante imputación que se dedica al narcotráfico? El pobre tendero que está siendo acusado falsamente. Y en ese contexto, bastaría que las autoridades tengan noticia de esto para iniciar un procedimiento de oficio. Es una calumnia, injuria, expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. ¿Qué significa eso? Una persona podría adolecer, por ejemplo, de un defecto físico y la persona que va a injuriar, en este caso, lo que va a hacer básicamente sería, en términos muy simples, como herir el sentimiento de la persona, injuriándolo. En la difamación, el supuesto jurídico que ustedes ven en su pantalla, pues básicamente tendríamos que los supuestos de la calumnia y de la injuria no basta con decírselo, sino que además se va a hacer o se van a difundir a través de medios de comunicación, radio, prensa, televisión o redes sociales, y se hace extensiva esa calumnia o esa injuria, pero al utilizar ese medio de difusión se constituye en una difamación. ¿Se dan cuenta entonces ustedes que aquí el bien jurídico tutelado, protegido, es el honor de la persona y que es un valor adscrito a la personalidad humana? Y podría seguir y seguir, claro, esto es una cátedra de derecho penal en este momento, pero vamos a establecer en principio que estos forman o constituyen parte de los denominados valores adscritos a la personalidad humana. Y vuelvo acá, finalmente, con los valores institucionales. En el caso de los valores institucionales, ustedes en un momento dado pues podrán establecer, han ido prácticamente a los respectivos bancos del sistema y les piden, por ejemplo, para cobrar un cheque, pues les piden el DPI. Es un documento con el cual ustedes se pueden identificar y de hecho el único documento que se acepta es el DPI. Ustedes quieren viajar, pues utilizan su pasaporte. Van a celebrar una transacción económica, pues pagan en efectivo. Quieren acreditar que son los padres de un menor, pues presentan la certificación extendida por el RENAP. Quieren acreditar que son los propietarios de un vehículo, pues presentan el título de propiedad. Ahora bien, estos documentos son creados por el Estado para generar en el colectivo social un grado de certeza y seguridad jurídica. Y la circulación de los mismos obedecen a que lo que se pretende es establecer ese marco de seguridad y que las personas al ver el documento sepan que efectivamente es legítimo y que está avalado por las autoridades del Estado. Cuando alguien falsifica una moneda, falsifica un pasaporte, un DPI, etcétera, lo que está haciendo es atentar contra valores institucionales que fueron creados por el Estado para mantener ese grado de certeza y seguridad dentro del ámbito social y por lo tanto se constituyen en valores institucionales. ¿Qué tendríamos entonces acá? Pues esto sería lo que en un momento dado pues estábamos pues por presentar. Vuelvo acá con ustedes y por el compromiso, por supuesto, adquirido, pues vamos a generar algunos elementos interesantes, puesto que en la próxima sesión vamos a iniciar el tema del derecho subjetivo y deber jurídico. Sin más, pues entrando básicamente a nuestras respectivas preguntas que pudieran haber, pues veo en el chat pues que, bueno, solo saludos, pues gracias a todos que saludaron y no hay ninguna pregunta. Entonces, si no hay ninguna pregunta en el chat o si alguien quiere relacionado al tema, pues hacer una pregunta, pues puede a través del micrófono abierto. Si no hay pregunta, pues, por supuesto, pues no me resta más que primero agradecer su paciencia, su atención y instarlos, por favor, a que asistan a clases. No lo hagan por correspondencia. Hay un déficit en cuanto a asistencia en esta sección, son casi 100 alumnos que no están asistiendo a clases. Entonces, a veces se preocupa más por el examen que por recibir las clases. Entonces, por favor, esta es una responsabilidad de ustedes.
Les agradezco a quienes tienen el interés y que lo están demostrando, pues asistiendo a clases, y esto es importante, no para que me vean, sino simple y sencillamente para que ustedes escuchen y que sepan de que hay elementos, y a veces me encuentro con que hay personas que lo único que esperan es un folleto para suplir una cátedra universitaria, y esto no puede ser aceptado. Así es de que son materiales de apoyo, pero no podemos sustituir en la presencia en las actividades sincrónicas como esta. Sin más, mis amigas y amigos, pues les deseo una feliz tarde y que traten de instar a sus compañeros a que asistan a clases. Imagínense ustedes, están en una universidad y deben darse cuenta del nivel académico que aquí estamos manejando. Entonces, espero mucho de ustedes, sé que lo pueden en un momento dado hacer, y pues orientarse a ustedes mismos también, a quienes no asisten a clase y solamente 3 veces participan y es el día del examen, pero no se trata de eso, es una carrera universitaria. Así es de que éxitos y nos vemos en la próxima. Feliz tarde a todos. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Cuida, Andrés. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Cara, se cuida, mucho gusto. Feliz tarde, licenciado. Mucho gusto, Alejandro. Muchas gracias por la clase, licenciado. Feliz tarde. José Leonel, gracias por su asistencia puntual. Gracias.